¿Qué tal, gente bonita de la gente bonita de YouTube, gente bonita de curiosidad futbolera? Les hablo una vez más su amigo Juan Renal Baladornelas, esta vez para hacer un video especial, un video que es diferente. Lo hago más que nada por la curiosidad, por el furor que causó Efraín Juárez, ¿no? El efecto de Efraín Juárez, el técnico mexicano que ya como un desconocido al fútbol colombiano, la termina rompiendo y se convierte en bicampeón al ganar Copa y Liga, y ahora es uno de los técnicos más reconocidos de Colombia. Va a jugar la Copa Libertadores con el conjunto de Atlético Nacional de Colombia, uno de los equipos más grandes, si no es que el equipo más grande de toda Colombia, y mucha gente se ha preguntado, pues es que es el único mexicano que se ha atrevido, pero la realidad es que no. Hay muchos mexicanos que se han ido al extranjero, pero que realmente no han podido o no han tenido los reflectores que se debieran de tener para que sean reconocidos internacionalmente o sobre todo mínimo nacionalmente. De hecho, hasta yo al hacer el video me sorprendí de ver la cantidad de mexicanos que han salido al extranjero y cómo pues varios han triunfado y nosotros luego no nos enteramos porque a lo mejor los medios de comunicación no le dan la debida difusión, pero pues comparado con otros países como Argentina o la misma Uruguay, pues estamos muy cortos de lo que se puede exportar como técnicos, pero ha habido muchos técnicos mexicanos que se han atrevido a dar el salto de atreverse a irse a otra confederación, a otro país, aunque voy a decir que sí son pocos los que han tenido relativamente éxito en fútbol de un poquito más de rigor o más de prestigio que el fútbol mexicano. Pero sí ha habido quienes se han atrevido, y bueno, para toda la gente que tenía curiosidad, ha sido el caso de Efraín Juárez, el único que se ha atrevido a dar un salto a Conmebol, a otra confederación. Es el único que ha sido campeón. Va a entrar la pregunta, ¿no? De entonces, ¿quién es el que más éxitos ha logrado? ¿Es Efraín Juárez el que más éxitos ha logrado al ser campeón de Colombia? Vamos a analizarlo, ¿vale? Y para este análisis voy a repasar uno por uno todos los técnicos mexicanos que se han ido al extranjero, los logros que han tenido y en qué clubes han tocado puertas. No son tantos como deberían, son 17 técnicos en total los que han probado suerte en el extranjero, pero vamos a averiguarlo. Quédense conmigo en el video para poder averiguar quiénes han sido los técnicos mexicanos que se han atrevido a salir al extranjero. Vamos a comenzar con el video. Como lo dije, son 17 técnicos mexicanos los cuales se han atrevido a salir al extranjero, de los cuales solamente 7 han podido ser campeones. Que hayan salido otras confederaciones, creo que han sido entre 5 o 6 técnicos mexicanos los que se han atrevido a salir a una confederación diferente a CONCACAF. El resto lo han hecho dentro de nuestra propia confederación. Voy a dejar hasta el final los que han sido campeones. Voy a empezar con todos los técnicos como se han ido. No hay un orden específico, pero al menos con el primero que voy a empezar, sí es uno que es quizás el más nuevo, el último que se ha atrevido a salir. Estamos hablando de David Patiño. Él recién acaba de encontrar trabajo con el Club Deportivo Victoria de la Liga Nacional de Honduras. Es un técnico mexicano que fue futbolista, jugó en los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y dirigió en primera división brevemente. Prácticamente toda su carrera la hizo como entrenador de fuerzas inferiores. Entrenó al Morelia, fue interino con el Morelia en el 2008, entrenó al Mérida en Liga de Ascenso, que era filial de Morelia, entrenó al Nesa, prácticamente en 2 años, porque él estaba metido dentro de la estructura del Club Morelia, en todo esto en Liga de Ascenso, en Segunda División Mexicana, a Tiburones Rojos, y la oportunidad le llegó cuando llegó a las inferiores de Pumas. Empezó con el equipo de la Liga de Ascenso de Pumas antiguo, que eran los Pumas Morelos, se quedó de interino y se quedó en el primer equipo prácticamente todo lo que fue, pues, un año. Se quedó un poquito más de un año David Patiño como entrenador como entrenador asistente 1 año, y ya como entrenador titular estuvo prácticamente poquito más de un año. Llegó en octubre de 2017 y se fue hasta enero de 2019 con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dirigió en primera división, después tuvo un breve paso por la Liga de Ascenso con los Dorados de Sinaloa. Luego tuvo entre el 2020 un semestre y tuvo un pequeño paso por el Herediano, prácticamente una temporada, que solo pudo dirigir 9 encuentros y fue deseado por falta de resultados. Al no encontrar trabajo, acaba de firmar con el Club Deportivo Victoria y es, bueno, se puede decir que el técnico que últimamente ha podido exportar a México lo hará en la Liga Nacional de Honduras, con el conjunto de el Deportivo Victoria de las Jaivas Bravas, como le dicen allá en Honduras. La tiene difícil porque va a tratar de levantar un equipo que pues está peleando por no descender, pero vamos a ver cómo le va. El siguiente técnico que ha ido al extranjero de parte de México es Francisco Palencia. Todos conocen a Francisco Palencia, a Paco Palencia como jugador.
Jugó con Pumas, jugó con las Chivas, salió de Cruz Azul, tuvo una muy destacada actuación en la Copa Libertadores del año 2000 con Cruz Azul cuando llegan a la final contra el conjunto del Boca Juniors. Jugó en el Español de Barcelona en España, jugó también con el conjunto de las Chivas USA y un muy breve paso con el Toluca. Es un futbolista, pues que como futbolista la verdad fue muy exitoso, fue seleccionado nacional, jugó un mundial, pero como técnico no lo ha ido tan bien. Primero fue director deportivo de Chivas en el año 2014, terminó su sesión después de 1 año y medio. Con Pumas fue entrenador titular entre el 2016 y 2017, no le fue muy bien, la verdad es que el equipo de Pumas tuvo resultados mediocres con él, perdió más partidos de los que pudo ganar o empatar. Luego se fue con Lobos WAP cuando tenía como director deportivo a La Puente, lo hizo bien. Ahí tuvo al equipo estable, media tabla, le dieron al Mazatlán y la verdad fue muy mal con el conjunto de los cañoneros del Mazatlán. Fue el primer entrenador del Mazatlán, por cierto, en toda su historia. Y pues ahora actualmente está dirigiendo al conjunto del Sporting, estuvo dirigiendo, al Sporting de Costa Rica. Dio el salto en el año 2023 y solamente estuvo un semestre, un poquito menos de un semestre, hasta enero de 2024. Fue cesado, tuvo un resultado, la verdad, mediocres, que perdió 14 partidos, empató 7 y solamente pudo ganar 8. Le fue mal en el fútbol de Costa Rica, pues es uno de tantos técnicos mexicanos que ha ido a Costa Rica. El siguiente técnico mexicano que ha probado suerte en el extranjero es nada más y nada menos que el Kaiser mexicano, Rafael Márquez. ¿Qué decir de Rafael Márquez como futbolista? Fue un muy buen futbolista, fue tal vez el segundo mejor futbolista que ha dado este país después de Hugo Sánchez. Canterano del Atlas, campeón con Mónaco, campeón con el Barcelona, ganó el sextete con el Barcelona, ganó Champions, ganó Mundial de Clubes, ganó prácticamente todo lo que se puede ganar con el Barça, también Copa del Rey. Después regresa al New York Red Bulls, estuvo prácticamente 2 años ahí, le fue más o menos bien, la verdad es que no le fue tan bien. Regresó con el León al fútbol mexicano. Y después de ser bicampeón, se fue con el Hellas Verona de la Serie A italiana. Estuvo en muy buen nivel en 2 años con el Hellas Verona y regresó a retirarse con el conjunto del Atlas. Después, inmediatamente de que se retira, se convierte en director deportivo del Atlas. Pero cuando el Atlas es vendido a la familia Iragorri, al grupo Orlegui, le dan las gracias. Atlas, la verdad, maltrató a Rafa Márquez. Después de eso, Rafa Márquez se fue muy dolido al fútbol español a terminarse de formar. Allá hizo su licencia UEFA Pro. La A, la B y la Pro. Allá pudo dirigir en tercera división al Real Deportivo Alcalá, que es un equipo que es de juveniles, que juega en la tercera división de España. Y después de eso fue buscado por el Barça Athletic para dirigir al Barcelona B. Estuvo en el cargo prácticamente 2 años. Y la verdad es que le fue muy bien a Rafael Márquez, no tuvo malos números con el conjunto del Barça B. No pudo ser campeón, no pudo ascender, se quedaron en segunda división B, pero no lo hizo mal y actualmente es el entrenador asistente del Javier Aguirre con la promesa, que no creo que la vayan a cumplir porque ya no está la Bomba Rodríguez, de que en 2030 él se va a quedar como el técnico titular de la selección mexicana. Muy bien por Rafa, me parece que se fue a formar allá, probó suerte en el extranjero, creo que en el Barça nunca iba a subir como primer entrenador, era complicado subir del Barça B al Barça titular. Pero ahora con la selección mexicana no creo que le cumpla la promesa y creo que va a terminar regresando a Europa, pero muy bien Rafa, que se fue a formar allá al fútbol europeo, al igual que Paco Palencia, aunque creo que a Rafa sí le fue un poco mejor, también por sus contactos como jugador. Vamos con el siguiente técnico que probó suerte en el extranjero, Nacho Ambriz. ¿Qué decir de Nacho Ambriz? Como futbolista mundialista en el 94, jugó con el conjunto del Necaxa, fue tricampeón con el Necaxa, jugó en León, jugó en Atlante, jugó en Puebla, jugó en el Celaya, jugó en muchos lados, contención de esos bravos. Después obtuvo un trabajo como entrenador brevemente en el Club Puebla. Y después de eso, porque fue un interinato, duró prácticamente un semestre en el 2003, se convirtió en el auxiliar preferido de Aguirre. Aguirre se lo llevó a dirigir con el Club Atlético Osasuna cuando Aguirre se embarcó en esta aventura. Después del Mundial de Corea-Japón 2002, en esta aventura europea, fue su auxiliar en el Osasuna y su auxiliar en el Atlético de Madrid. Después de eso ya se convirtió en un entrenador titular, con una oferta que tuvo del San Luis, donde hasta jugó Copa Libertadores con el Club San Luis entre el 2010 y el 2011, llegó a cuartos de final con el San Luis en una Copa Libertadores, creo que es algo plausible. Luego fue entrenador de Chivas, con Chivas no le fue bien, le tocó una Chiva muy mala, unas Chivas que venían en bajada, en picada, en caída libre. Él contribuyó para meterlo en problemas de descenso, pero eran unas Chivas que, insisto, a todo el mundo le iban mal. Con Querétaro tuvo muy buenas actuaciones, los llevó a una final junto con, el que los llevó a la final fue Vucetich, pero dirigió a Ronaldinho después, en esta época antes de que llegara Vucetich. Y el Querétaro, la verdad, le tocó el Querétaro que no pagaba, le tocó el Querétaro de los antiguos dueños y lo mantuvo estable. Luego con el América tuvo muy buenas actuaciones, llegó a ser campeón de CONCACAF, aunque muchos lo minimizan. Con el Necaxa lo llegó a meter hasta una semifinal, si no me equivoco.
Después de eso, se convirtió en entrenador del León, fue campeón con el León, campeón de la Liga MX, lo hizo de buena manera, y después de estar con el León se fue a una aventura en segunda división con el Sociedad Deportiva Huesca, un equipo de segunda división que estaba recién descendido en ese momento. Su plan era ascender inmediatamente, traen a Ignacio Ambriz con este plan de volver a ascender, y la verdad es que no le fue bien. Me parece que no lo respaldaron como debía, pero pues hablando de técnicos en Europa, es el tercer mexicano que se atrevió a dar este salto a Europa. Ahorita vamos con el siguiente. Son solo 3 los que se han atrevido a dirigir en UEFA en primera división, y yo creo que pues es un entrenador que pronto va a volver. Es de los pocos que tiene licencia UEFA Pro, y que puede dirigir en primera división de cualquier liga de Europa si así es requerido. Y yo creo que no falta mucho para que vuelva a ser requerido el buen Nacho Ambriz. Luego vamos con Hugo Sánchez. ¿Qué decir de Hugo Sánchez? El mejor entrenador, el mejor futbolista que ha dado este país. Jugó en el Real Madrid, jugó en el Rayo Vallecano, jugó en Austria, jugó en la North American Soccer League, la predecesora del MLS. Estrella con Pumas, estrella con América, se retiró con el Celaya, y de muy buena forma también con el Celaya, que salvó el descenso. Como entrenador, llegó como entrenador a los Pumas de la UNAM. Por cierto, se tituló en Nicaragua, que no nos olvidamos de eso. Su titulación lo hizo en Nicaragua de una manera rara. Se dice que dio unas clínicas y le dieron el título. Ok, no pongo en discusión nada de eso. Sacó bien su título, llegó con Pumas, los hizo bicampeones y ganó un trofeo Santiago Bernabéu. Eso lo proyectó para que después lo llevara el Necaxa, para que pudiera llegar a la selección mexicana. Con Necaxa tuvo un torneo, no tuvo buenos números, la verdad es que tuvo números bastante mediocres. Llegó con la selección mexicana, pues la verdad es que si lo analizamos fríamente, sí, perdió una Copa Oro, pero ¿quién nomás ha perdido una Copa Oro, no? Creo que hay varios técnicos que últimamente han perdido Copas Oros, y con algunos no pasó nada, porque Juan Carlos Osorio perdió una Copa Oro, no le hicieron nada, no lo cesaron, y Juan Carlos ni siquiera llegó a la final. Lo mismo que el Chapo de la Torre, que se quedó en semifinales de una Copa Oro y lo aguantaron en el cargo hasta que hizo el ridículo en la eliminatoria, ¿no? Entonces, no sé si juzgarlo por eso. En Copa América le fue muy bien, obtuvo un tercer lugar. La última buena actuación que hubo en Copa América fue en esa Copa América de Venezuela en 2007 con la selección mexicana. Hugo Sánchez los llevó hasta semifinales con una gran actuación de Eric Castillo, con un equipo plagado de jóvenes, con un Juan Carlos Cacho muy joven que también estaba enganchado en la selección. Después tuvo un problema por tomar la selección olímpica, se quedó fuera, pero probablemente era una selección que no le correspondía. Tomó la batuta, le fue como le fue. Y posterior a eso, dicen que los jugadores de la selección mexicana le tendieron la camita, no quisieron continuar. Después de ese paso por la selección mexicana, tuvo un breve paso con el Almería. Lo salvó ya en primera división. Lo salvó el descenso en la primera temporada, y en la segunda temporada se le cayó el equipo por completo, y el equipo se fue al abismo. Al final, su balance en Europa no fue tan malo, porque pudo salvar los descensos en una temporada, pero en la segunda se le cayó el equipo. Regresó a México con el Pachuca, y tuvo una actuación mediocre, debo decirlo, porque con un equipo que el Pachuca pocas veces le invirtió, como en ese año, en aquel ya lejano 2013, si no me equivoco, no pudo hacer nada. Entonces, yo sí creo que Hugo Sánchez, después de eso yo creo que él no quiso ya trabajar, y ya no tenemos más del macho como técnico. A mi parecer, en Europa lo hizo bien, porque esa Almería se iba a ir de cualquier manera, pero creo yo que lo que pasó es que el cuerpo técnico de Hugo Sánchez se le debilitó, y era alguien que dependía mucho de su auxiliar técnico. Ya se quedó en la comodidad de ser comentarista y ya no ha querido trabajar. La última vez que sonó para un equipo fue cuando fue a Cruz Azul. Pero bueno, buena actuación por parte del macho Hugo Sánchez, que pudo salvar el descenso una temporada al conjunto de Almería, y es el segundo técnico, uno de los 3 técnicos mexicanos que se han atrevido a dirigir en divisiones altas, ya es decir, en segunda división o en primera división, en divisiones profesionales del fútbol europeo, como directores técnicos titulares, también cabe aclarar. Vamos con el siguiente. Héctor El Piti Altamirano, este también es de los que recientemente dio el salto. Como futbolista, si no me equivoco, fue mundialista en el Mundial de Alemania en 2006, jugador de muchísimos equipos, jugó en Morelia, jugó en Santos, donde creo que más se le recuerda, jugó en San Luis, jugó en Los Tecos, jugó en Correcaminos, ya en Liga de Ascenso ya en su final, jugó en Querétaro, se retiró con el Querétaro y se convirtió en técnico con el conjunto del Querétaro. Empezó como auxiliar técnico en el 2016, prácticamente inmediatamente de su retiro. Era asistente de Luis Fernando Tena, estuvo con él prácticamente toda la gestión de Luis Fernando Tena, que duró hasta 2017 cuando dirigía al Querétaro. Luego, antes de esto ya había sido director técnico titular en la sub-20 del Querétaro, no es cierto, en la segunda división del Querétaro. Lo llamó el conjunto de Cimarrones, estuvo en Liga de Ascenso prácticamente un año, con resultados, pues, buenos, positivos. Después se hizo auxiliar de Gustavo Matosas, donde fue auxiliar del conjunto de Costa Rica, los 8 partidos que duró Gustavo Matosas ahí. Y posterior a esto, fue entrenador del Celaya, entrenador del Querétaro en primera división, entre 2020, solamente duró como interino, prácticamente un semestre. Luego, fue entrenador de Correcaminos, ya en Liga de Expansión, entrenador de Cafetaleros,
antes de que, más bien de Cafetaleros en Liga Premier. Estamos hablando de la tercera división de México, Cafetaleros de Chiapas. Y el salto lo da este año en enero, cuando con Herediano es nombrado técnico. Y tuvo resultados positivos para el corto tiempo que estuvo. Solamente estuvo un torneo corto, un semestre. Pero en ese torneo corto logró 15 victorias, 6 empates y 8 derrotas. Me parece que son muy buenos números, dentro de los cuales hay que aclarar que en la liga sí no la pudo ganar, los llevó hasta semifinales, ahí se quedó, pero en la CONCACAF Champions League dio la última gran actuación de un equipo costarricense, al eliminar al conjunto del Toluca aquí y llegar a una eliminatoria contra el Pachuca, que pues sí, los arandearon feo, y debo decir que no lo despiden, él solito es el que se hizo un lado, no sé, desconozco la razón porque hasta la fecha sigue sin empleo, pero sí, él fue el que renunció al conjunto del Herediano, cosas que a mí me llaman la atención. Los técnicos mexicanos hubo una camadita que fue muy seguido al fútbol costarricense en esta última época, sobre todo en el primer semestre de 2024, y la verdad es que nadie se quedó, todos se fueron, pero bueno, son cosas que yo al final no me explico. Vamos con otro de los técnicos que nada más dio el salto por un breve momento. Estamos hablando de Mario García. Mario García es un técnico que prácticamente fue auxiliar durante toda su carrera, fue auxiliar de Maradona en Dorados, fue auxiliar, me parece que también formó parte del cuerpo técnico de Ricardo Antonio Lavolpe en su última etapa con Atlante. Se quedó con Atlante, estuvo con Atlante, lo ganó todo en Liga de Expansión, prácticamente en este último tiempo. Fue campeón de Liga de Expansión, fue campeón de campeones de Liga de Expansión. Y llegó una oferta, él solito se hace a un lado, llegó una oferta del conjunto del Cartaginés, si no me equivoco, para dirigir en el fútbol costarricense. Y la verdad es que le fue mal a Mario García, no pudo levantar un equipo que venía de ser campeón, y no pudo replicar esos buenos números que tuvo con Atlante. De todos los partidos que tuvo, solamente, bueno, le tocó jugar, si no me equivoco, ya habían sido eliminados de Copa Centroamericana, solamente jugó Liga, y ganó 3 partidos, empató 3 y perdió 8. La verdad es que son números muy pobres, no pudo sostener el trabajo, se fue al Morelia y actualmente está dirigiendo, o va a dirigir al conjunto de Mineros de Zacatecas. La verdad es que sí, pues triste por Mario García, que pues era uno de los técnicos que más prometía en la Liga de Expansión. Vámonos con los técnicos que a lo mejor ya no son tan sonados ni siquiera en Centroamérica ni aquí en México. Vamos con Oscar Michel. Oscar Michel, para quien le suene el apellido, es el hermano menor de Luis Ernesto Michel, el que fue portero del Guadalajara durante muchos años. Él intentó ser futbolista, jugó en segunda división con los Vaqueros de Ixtlán, pero no pudo terminar su carrera. En el Clausura 2009 tuvo que abandonar de los Vaqueros de Ixtlán, que son de segunda división, por una lesión que le rompió la rodilla, y se dedicó a ser entrenador. Él tuvo una ruta diferente. Él se formó como entrenador prácticamente en España, y tuvo un máster como coaching deportivo en la Universidad Real de Madrid, en la Real Universidad de Madrid. Ahí tuvo un coaching, y después de eso se integró a la cantera de Getafe, como entrenador, como auxiliar técnico del Getafe B. Ahí estuvo prácticamente un semestre, le fue muy bien con el conjunto del Getafe B, y como había un convenio entre la universidad donde lo había estudiado y el Real Madrid lo observó, le interesó su trabajo y le ofreció un puesto para estar en el equipo B de la femenil. Recordemos que el equipo del Real Madrid femenil se llamaba CFF Madrid Tacón. De ellos le cambian el nombre, todavía le tocó la última temporada como CFF Madrid Tacón, siendo el auxiliar técnico de esta escuadra. Vieron que tenía mucho potencial para el análisis, y es oficialmente actualmente el joven de 32 años, el analista técnico del Real Madrid en inferiores. Prácticamente todos los análisis de video, los análisis tácticos que se tienen que hacer en Real Madrid Castilla, en el Cadete B, en el Cadete A, en la juvenil, los pasan por los ojos de Oscar Michel, y es un técnico que está dirigiendo que está trabajando con el cuerpo técnico del Real Madrid, que no se habla mucho de él, y que pues hay que darle su reconocimiento, ¿no? Por atreverse a salir afuera, y que pues promete que pueda llegar a un puesto más arriba, ¿no? Prácticamente es el analista número 1 de toda la cantera del Madrid. Vamos a ver si de ahí lo bajan a la banca, porque también lo ha hecho como auxiliar y también es entrenador. Vamos a ver cómo sigue desarrollando su carrera, pero pues creo que tiene un muy buen trabajo en el equipo más grande del planeta. Vamos con el siguiente, es otro de los que no se conocen mucho y está en la élite futbolística, Bernardo Cueva. Bernardo Cueva es entrenador, pero también tiene un máster como analista táctico. Realmente toda su carrera ha sido un analista de video. En Chivas ahí fue su primer empleo, estuvo trabajando como analista de video entre 2017 y 2020, le tocó también trabajar con Almeida en este campeonato que hubo, y en la gestión de Higuera. Bueno, él también, debo decirlo, se fue a estudiar a Europa, tiene la licencia UEFA para dirigir en Europa, pero pues el Brentford lo pidió como analista de video,
donde fue analista de video de Thomas Frank en 193 partidos. La verdad es que le fue muy bien a este chico en el Brentford de la Premier League. Le tocó ascender con ellos, le tocó estar en la Premier. Y en este último año, 2024, estuvo también trabajando con Ståle Solbakken, entrenador de Noruega, para ser su analista táctico durante toda la eliminatoria rumbo a la Eurocopa de 2024. Él estuvo trabajando y recientemente este año, apenas en el mes de julio, fue presentado con el Chelsea como el analista táctico de Enzo Maresca y el entrenador del Chelsea. Actualmente es el analista del Chelsea. Es un cartel importante en Premier League. Ahí está trabajando este técnico mexicano, Bernardo Cueva, el analista de video del Chelsea, que nació en Guadalajara y que se formó en México, aunque pues ya fue a estudiar cosas especializadas allá. La verdad es que este chico tiene un currículum interesante, está en la élite del fútbol, y pues no nos extraña que siga escalando y esté en mejores equipos, ¿no? Ahorita ya es parte del cuerpo técnico del Chelsea, y me dicen que es un genio la gente que lo ha podido conocer. Ya vamos con los técnicos más conocidos, los que han dirigido hasta selecciones incluso, el extranjero. Carlos de los Cobos, se acordarán mucho de él, mis amigos de El Salvador. Fue un futbolista mexicano que también, es un exfutbolista mexicano, perdón, que también jugó en los 80, jugó el Mundial de 86, estuvo con Monterrey, con Querétaro, se le recuerda mucho con América. Se retiró y debutó como entrenador en el 95 en un interinato con Tigres. Prácticamente el interinato se convirtió en ratificación, y del 95 al 96 estuvo prácticamente un año y medio. Estuvo con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lamentablemente creo que él coopera mucho para el descenso que después tendría Tigres. Se va al Club América, donde también fue entrenador del América en el 96. Duró solamente 3 meses hasta que fue despedido, con números mixtos. La verdad es que no le fue bien en el conjunto del América. Se convirtió en auxiliar de Carlos Chiese en el 99 con el conjunto del América. Igual no pasó nada con él. Luego se fue a Liga de Ascenso, donde entrenó al Celaya. Fue interino de Liga Puato cuando Liga Puato estaba en primera división. Fue interino de Querétaro cuando el Querétaro estaba en segunda. Con Lobos WAP, fue entrenador en segunda. Y en el 2005 es cuando llega al FAS. Llega al FAS, tiene un paso interesante con el conjunto del FAS, y ahí es donde llama la atención de la selección salvadoreña. Después de estar prácticamente 6 meses, un poquito más del año con el conjunto del FAS, llega a la selección salvadoreña, y creo que le regala a los salvadoreños la última gran eliminatoria mundialista, o la que más cercana han estado, en aquel eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, que se quedaron un pasito del repechaje. Todo fue gracias a Carlos de los Cobos, donde tuvo muy buenos números. Prácticamente 18 partidos ganados, 15 empatados, sí, le perdió 29, pero con una selección salvadoreña que a lo mejor no daba para más, y la metió al hexagonal final después de muchos años que no se metía a la selecta, y estuvo pues ahí peleando, recuerdo que hasta la última jornada contra el conjunto de Costa Rica para meterse al repechaje. Lamentablemente no lo pudo conseguir, porque tuvo un calendario bravo, porque la verdad también perdió partidos que no debía perder, y pues ahí estuvo la consecuencia, ¿no? Pero es el único mexicano, los primeros mexicanos que dirigió a otra selección en el hexagonal final. Luego fue entrenador del Chicago Fire entre 2010 y 2011. Le fue, pues la verdad, mixto, porque tuvo 11 victorias, 15 de empates y 19 derrotas. Y tuvo otro paso corto con Querétaro, tuvo un paso también con Cafetaleros de Tapachula, cuando todavía estaba en Liga de Expansión. Y ahora, en El Salvador, su último trabajo fue una segunda etapa con la selecta entre 2018 y 2021, donde la verdad no le fue tan bien como en su primera etapa. A pesar de todo, ganó 15 partidos, empató 2 y perdió 6. Fue cesado para que viniera Hugo Pérez. Muy cuestionado por el estilo que manejó, jugaba mal la selección salvadoreña con él, la verdad. Pero bueno, plausible que pudo dirigir una selección internacional y llevarla hasta la última instancia en CONCACAF, cosa que pocos han hecho. Vamos con el siguiente técnico, Gerardo Jerry Espinosa. También es de los que recientemente acaban de dar el salto. Él prácticamente fue un futbolista que jugó toda su carrera en el Atlas y el Santos. Cuando se retiró se convirtió en entrenador y empezó como a auxiliar en el conjunto del Atlas, y luego subió a la categoría sub-20. Fue auxiliar del Atlas con Rubén Omar Romano entre el año 2018 y el 2020. También fue asistente tuvo un interinato ahí de 200 días aproximadamente con el Atlas entre 2018, en el clausura 2018, y después de aquí se convirtió en auxiliar de Mario García, que ya lo mencionamos en el video. Se quedó con el cargo en el Tampico Madero, con Tampico Madero fue campeón de Liga de Expansión. Después de ahí saltó al Tapatío, volvió a ser campeón de Liga de Expansión con un equipo filial,
y campeón de campeones de Liga de Expansión con ese equipo filial. Esto hizo que se interesaran en él la selección sub-23 de México, donde la verdad duró muy poquito en el cargo porque hubo una polémica ahí de que firmó un contrato con Puebla que no debía firmar y se dio de baja, hubo un merequetengue, total terminó fuera de la selección sub-23 y fuera del Puebla, y posterior a esto es cuando da el salto, llega al conjunto del Aucas, así el conjunto de Ecuador donde va a jugar el Gallito Vázquez, ahí termina llegando el buen Gerardo Espinosa, donde tuvo números buenos, ganó 8 partidos, empató 5 y perdió 2, dejó al equipo en tercer lugar general, pero al final no fue ratificado, se tuvo que ir y actualmente se encuentra sin equipo, pero bien, prácticamente el primer mexicano que dirigió en Ecuador y en Conmebol, si no me equivoco, es apenas fue el primer mexicano que dirigió en Conmebol y dirigió en Libertadores, plausible para Gerardo, pero pues precisamente fue por eso que no lo continuó con ellos, porque no le fue bien en Libertadores, tiene la licencia UEFA Pro si no me equivoco, y pues es un técnico pues muy interesante. Que vamos a ver si sigue afuera. Vamos con el siguiente, Jacques Pazzi. Bueno, este es de los técnicos que sí ya muy pocos conocen, solamente los bien enterados. Jacques Pazzi no fue futbolista, él no fue entrenador, él no fue futbolista nunca. Se desarrolló como entrenador de fútbol en Lendit, más amateur, empezó con universidades. En las universidades la verdad es que le fue muy bien, incluso fue a universidad y ganó con su universidad una medalla. Y después, en el 2006, llegó Dorados de Sinaloa para que fuera el entrenador en Liga de Ascenso. Prácticamente estuvo un semestre nada más con ellos, tuvo una victoria, tuvo pues, resultados mixtos, la verdad no le fue tan bien. Después de esto, él solito se fue a buscar puertas a la selección de San Cristóbal de las Nieves, San Kitts Nevis, y hizo algo histórico, que fue llevar a la selección de San Kitts Nevis a hacer giras, los calificó de ronda en la eliminatoria de CONCACAF, lamentablemente no pudo prosperar en la eliminatoria rumbo a 2018, y después en rumbo a 2019 se quedó muy cerquita en la orilla, pero podemos decir que él sembró las bases para que San Cristóbal y las Nieves calificara posteriormente a una Copa Oro en el año 2023. Luego se fue como entrenador de la selección olímpica de República Dominicana, donde le fue mal. Tuvo 3 derrotas en el preolímpico rumbo a Tokio 2020. Después en la República Dominicana lo suben al primer equipo, a la selección titular, y solamente pudo dirigir 6 partidos, donde ganó 2, empató 2 y perdió 2. Total, actualmente es dueño de un equipo de tercera división de España, del Lorca Deportivo, y al mismo tiempo es director técnico de la Kings League con el conjunto del Club de Cuervos. Una muy sui generis carrera para el buen Jacques Pazzi, pero pues de los entrenadores que más ha atrevido a dar el salto, tiene un título por el Instituto Cruyff y también tiene la licencia de la UEFA, entonces cuando él quiera se puede bajar al banquillo del equipo que es dueño. Claro que la FIFA no lo permite, pero vamos a ver qué sucede. Vamos con la siguiente. Vamos con Roberto Montoya, este ya es de los que conocen en Centroamérica. Roberto Montoya es un entrenador que yo conozco muy bien porque se formó en Liga TDP. Les puedo decir que dirigía un equipo de cerca de donde vivo, el Tecámac. Yo vivo en Coacalco, Tecámac es un municipio que está muy cercano, como un departamento para ustedes, para la gente que no ubica en Centroamérica. Él se formó en Liga TDP. Sí, tuvo un paso por Pachuca, en el Pachuca Sub-20, porque él estudió en la Universidad de Fútbol, ahí hizo su Endit, como entrenador, como jugador creo que no tuvo una carrera destacada, y llega a Antigua GFC porque llega con Torres Servín, del cual hablaremos más adelante. Después con Antigua le fue muy bien, fueron campeones, él como auxiliar obviamente, en 2019 le dejan el equipo, prácticamente está 6 meses en el cargo, le dan las gracias, deja de trabajar y no regresa hasta que con Cobán Imperial después del COVID tiene un puesto, prácticamente con Cobán Imperial la rompió, fue campeón con Cobán Imperial en su primera etapa y tuvo números muy buenos, 17 ganados, 11 partidos empatados y 12 perdidos. Sí, una temporada siguiente que le fue mal en Copa Centroamericana, le fue muy mal en la Liga Nacional de Guatemala, lo cesaron, no la aguantaron, consiguió trabajo en el Guastatoya, con Guastatoya también le fue relativamente bien, obtuvo 13 victorias, 11 empates, 14 derrotas, no los metió a liguilla, pero después el equipo se le cayó dramáticamente, hasta hoy en día, que recién entró en julio en actividad con Cobán Imperial, y fue subcampeón en el reciente torneo, perdió la final con Xelajú, en un equipo que la verdad nadie apostaba mucho por Cobán, y con una defensiva muy sólida, pudo ser subcampeón. Campeón y subcampeón de Guatemala se dice muy fácil para un entrenador que se formó literal en el barrio de México, en la Liga TDP. Vamos con el siguiente. Vamos con Antonio Torres Servín. Antonio Torres Servín, técnico que surge en el Pachuca, ahí donde conoce a Roberto Montoya. Ambos eran técnicos
que estudiaron en la Universidad del Fútbol. Torres Servín fue futbolista, jugó en Chivas, jugó en Pumas, entre otros, y fue entrenador asistente del Pachuca, fue auxiliar de Enrique Mesa prácticamente, y de Guillermo Barola, como un auxiliar institucional, porque él todo se hizo en Pachuca. Después de eso, lo llaman de la UNAM, él jugó en la UNAM, fue entrenador interino prácticamente por 4 días en el 2012, estuvo ya después en inferiores trabajando, le dan la oportunidad en 2012, donde prácticamente estuvo 2 torneos, prácticamente un año, donde pues la fue más o menos con Pumas. Después de eso probó suerte con Antigua y es donde la termina rompiendo. En su primera etapa con Antigua estuvo desde 2019 hasta 2020, fue campeón una vez, uno de los 4 títulos que tiene Antigua, le fue muy bien allá, regresa con Tlaxcala en Liga de Expansión, dirige después al Municipal, con Municipal le va pésimamente mal, y actualmente es el entrenador auxiliar en Juárez, auxiliar institucional de Mauricio Valvieri y de Salsa Valero, y asimismo es el entrenador de la Sub-23. Muy bien por el buen Torres Servín, recordado muchos en Guatemala, que actualmente lo está dirigiendo en el conjunto de Juárez. Vamos con el siguiente, que este sí es de los que creo que más huella han dejado, porque también fue campeón aquí y lo hizo muy bien en los equipos donde tuvo, pero pues sí ha sido muy infravalorado. Roberto Hernández, el actual técnico del Malacateco, él como futbolista prácticamente de su mayoría de su carrera se hizo en Monarcas Morelia, donde él se convirtió en entrenador de inferiores, dirigió al conjunto de Morelia, fue asistente prácticamente institucional, tanto de Tomás Boy, como del Fantasma Figueroa, como Lugo Hernández, le fue muy bien con el conjunto del Morelia. Después le dieron al filial que tiene el ascenso, que era el conjunto del Nesa, los hizo campeones de la Liga de Ascenso, perdió la final de ascenso con el conjunto de la Piedad, que después se convirtió en Veracruz, y después de eso, cuando se fue Tomás, cuando desarmaron al Morelia, lo dejan a él como entrenador titular, y salva del descenso al Monarcas Morelia en una torneo que estuvo bravísimo, con el gol de Ruy Díaz al final, en el último momento. Se fue a Correcaminos en lo que era la Liga de Expansión, le tocó hacer Inter entre Liga de Ascenso y Liga de Expansión, y no le gustó. Se va a Malacateco, con Malacateco la rompe, llega un equipo que estaba a punto de descender, lo hace campeón ese mismo semestre, con 21 victorias, 19 empates y 8 derrotas solamente, la rompe en Guatemala, se convierte en la sensación, y jugando un fútbol muy, muy bonito. Después se va a Cimarrones de Sonora porque hubo una mejor oferta, está desde 2022 hasta 2024 cuando desaparece el equipo, y actualmente regresa a Guatemala con el Malacateco, donde pues no le ha ido tan mal, pero no le ha ido tan bien como le fue en su primera etapa, logró calificarlos a la liguilla, y tuvo 7 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Campeón en Guatemala, uno de los pocos técnicos mexicanos que ha podido ser campeón, y de la tercia de mexicanos que han sido los campeones en la Liga Nacional de Guatemala. Elevamos el listón, vamos con el siguiente mexicano que ha dirigido en el extranjero, Juan de Dios Castillo. Él fue bicampeón en Honduras, bicampeón, Dios lo tenga en paz, ya lamentablemente falleció el buen Juan de Dios Castillo. Prácticamente él como futbolista jugó todo el tiempo en América y en Cruz Azul, dirigió a la selección sub-20 un muy buen rato, también a Querétaro en Liga de Ascenso, a muchos equipos de Liga de Ascenso. El salto lo da cuando él sale del conjunto del Cruz Azul Hidalgo, le dan la oportunidad en el Real España, se forja ahí, de ahí salta al maratón, tuvo un rato dirigiendo al Mexiquense, que era la filial en el Toluca, y ya después lo llevan a Olimpia y lo llevan al conjunto de Motagua, donde prácticamente la rompe. Bicampeón con Motagua, campeón de la Copa de Honduras, dirigió un partido de Copa Sudamericana, que pocos pueden platicar con el conjunto de Motagua, donde pues sí, la verdad es que le fue muy mal, y eso le valió que lo dirigiera, que lo llamara la selección de Honduras, para prácticamente un pequeño lapso posterior a lo que tuvieron en Sudáfrica 2010, le tocó una parte de las eliminatorias, no le fue bien, la verdad es, con la selección hondureña, ganó 5 partidos, empató 3 y perdió 2, pero por el estilo que tenía no se termina quedando, le dan las gracias, intentó con la selección salvadoreña, donde también le dieron pocos partidos, solamente 6, y después de eso, cuando él dirigía al Motagua, se retiró por cuestiones de salud, y terminó falleciendo en 2014, pero bicampeón en Honduras, pocos pueden decirlo. Vamos con el multicampeón Benjamín Malayo Mora. Él dirigió prácticamente, él como futbolista no tuvo un gran bagaje, porque se lesionó muy joven, entonces no llegó a debutar en Primera División. Se hizo entrenador en el Atlético Chiapas, se formó aquí en el ENDIT de México, con el Atlético Chiapas en Liga Serie B de la Liga Premier. Tuvo un paso breve, luego se fue a Cafetaleros de Pachula, donde fue auxiliar técnico, y de ahí le salió una oferta muy interesante para irse a dirigir a Malasia. En Malasia llegó primero al equipo B, hizo campeón al equipo B, y ahí le dan la oportunidad, después de que se va un técnico argentino, que estaba dirigiendo, de quedarse con el Jonor. La rompe, es prácticamente multicampeón en Malasia, ganó Copa, ganó Liga, ganó campeón de campeones, 4 ligas seguidas, 4 copas,
y logró hacer lo que ningún técnico ha podido hasta la fecha, meter un equipo de Malasia a los cuartos de final de la Champions League de Asia. Eso le valió para que el Atlas volteara a verlo, lo trae a México con del Atlas bicampeón, post bicampeonato, le fue relativamente bien, ganó 13 partidos, 14 empatados, 14 perdidos, volvió a irse al extranjero con el George United, que por cierto es de inversión mexicana, ahí en la Liga Premier de Canadá le fue medianamente bien, estuvo en media tabla, que ganó 9 partidos, empató 5 y perdió 8, y actualmente va a ser el nuevo técnico del Querétaro en la siguiente temporada. Un técnico muy, muy interesante, creo que la va a seguir rompiendo, que pocos pueden presumir que tienen un tetracampeonato en el extranjero. Él lo logró, tanto en Copa, tanto en Liga, como campeón de campeones, y metió un equipo malayo a los mismísimos cuartos de final de la Liga de Campeones de Asia. Vamos con el más conocido de todos, Javier el Vasco Aguirre, el único técnico mexicano que ha podido dirigir una UEFA Champions League y el único técnico mexicano que ha dirigido a una selección en Asia y a una selección en África, pero no es el más ganador. Les puedo decir que hasta el Malayo Mora ha ganado más títulos que él, pero sí es el más reconocido. Es el primer técnico que se atrevió a dar el salto al charco, es la verdad. ¿Y cómo empieza su carrera? Bueno, va a empezar. Javier Aguirre fue un futbolista muy destacado en los años 80, jugó en la América, jugó en la selección mexicana. De hecho, ese gol que hace Negrete en el México 86 fue por un mal pase que dio Aguirre. Y después de eso se retiró y se convirtió en auxiliar técnico del si no me equivoco, de Miguel Mejía Barón. Estuvo junto con Miguel Mejía Barón en algunas selecciones nacionales en el Monterrey. Se fue de ahí, se queda como entrenador titular en el Atlante, muy joven, lo agarra en el 96. Estuvo prácticamente un torneo con el conjunto del Atlante, un semestre. Después deja ese puesto. El Pachuca en el 98 lo llama para salvarlo del descenso. Le va muy bien, está 2 años con el conjunto del Pachuca y es campeón de la Liga MX. Es uno de los 2 títulos que tiene en toda su carrera para darles unida. Bueno, 3 contando la Copa Oro. Después de que con Pachuca es campeón, él estaba dirigiendo al conjunto del Pachuca. Se puede decir que también cooperó en el segundo campeonato del Pachuca cuando fue contra Tigres, pero es llamado de emergencia para rescatar a la selección mexicana que se estaba por ser eliminada de las eliminatorias de CONCACAF rumbo a Corea Japón 2002. Rescata a México, lo mete a octavos de final, tiene un gran partido contra Italia, le va muy bien y lo llama el conjunto de Osasuna. Con Osasuna prácticamente creo que es el mejor entrenador de todos los tiempos de los Osasuna. Los hizo campeones de invierno en el 2003 y logró que el conjunto de Osasuna se metiera en una Champions League por primera vez en la historia. Tiene números espectaculares con el Osasuna, los llevó a una final de Copa del Rey, que fueron subcampeones, la terminó perdiendo. 63 partidos ganados, 46 empatados, 60 perdidos. Estuvo prácticamente en el cargo 4 años. Y lo hizo también que el nuevo Atlético de Madrid es el que se encarga de llamarlo. Antes de que lo tomara el Cholo Simeone, estuvo Javier Aguirre ahí y hizo un muy buen trabajo. Él fue el que convirtió a ese Atlético de Madrid que peleaba por descender, que venía de ascender recién, en un equipo que se metía a Champions. Ahí fue donde pudo dirigir en la UEFA Champions League. Dirigió entre 2006 y 2009 con un saldo de 61 victorias, 31 empates, 39 derrotas. No fueron malos números. Se preguntarán por qué fue cesado. Se dice que hubo problemas en el vestidor con el Kun Agüero y que prefirieron al Cholo y ya sabemos. El Cholo es historia, ¿no? Pero muy bien, lo estuvo haciendo muy bien. Después de eso fue seleccionador de México otra vez. Le fue mal en Sudáfrica 2010, fue el de la gorra abajo. Regresó al fútbol europeo con el Zaragoza, le fue bien y mal, porque lo salvó del descenso la primera temporada, en la segunda no pudo salvarlo, se fue y tuvo una polémica de tamaño de partidos que al final salió absuelto. Luego dirigió al Español prácticamente 2 años, le fue muy bien con el Español, aunque igual por problemas de resultados terminó dándole las gracias. Se fue a la selección de Japón, en Japón sí le fue mal, aunque tuvo muy buenos números porque ganó 6 partidos, empató 1 y perdió 3. Con la selección japonesa al final del día no pudo ganar la Copa Asiática, no le perdonaron eso y vino la polémica de los amaños de partidos. Le dieron las gracias, se fue a la Alguada de la Liga de Emiratos Árabes Unidos y ahí tiene el segundo título de su carrera apenas en el nivel de clubes, porque ganó una Copa Oro con México en 2009. Ganó la Copa del Emir, que es como la Copa del Rey de Emiratos Árabes Unidos. Después de Al-Wada se fue a Egipto. En Egipto le fue mal porque perdió la Copa Africana de Naciones, aunque sus números son buenos, porque tuvo 9 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Perdió la Copa Africana de Naciones del 2016 con el conjunto, del 2015, con el conjunto de Egipto, con Salah en su momento. No le perdonan eso. Luego se fue a Leganés, no los pudo salvar del descenso. Regresa al Monterrey, con el Monterrey también ganó una CONCACAF Champions League. Es su otro título que tiene, son 3 títulos de nivel de clubes y 1 a nivel de selecciones. Regresa al fútbol europeo con el Mallorca, fue subcampeón en la Copa del Rey, tuvo un equipo mediano que ahí en media tabla peleó y actualmente es el entrenador de México. Sin duda es el entrenador más reconocido, el primero que se piensa porque es el que más lejos ha llegado, el que más se ha
codeado en Europa, y de los pocos que lo ha intentado, junto con Hugo Sánchez y con Ignacio Ambriz ya en nivel profesional. Pero la verdad es que no ha ganado mucho. Son pocos títulos que puede presumir. Y ahora sí, ya para terminar la discusión, vamos con el entrenador del momento. Efraín Juárez. Efraín Juárez, híjole, la verdad es que fue un ascenso meteórico. Él sale de la cantera del conjunto de los Pumas, fue campeón del mundo sub-17 de la camada con Giovanni Dos Santos, Carlos Vela y demás. Él jugó en esa selección. Se lo llevó el Barça B a probar, no pudo quedarse. Regresa a Pumas, con Pumas debuta en primera división. Le va muy bien, tuvo un muy buen torneo en 2009 y 2010, fue campeón. Se lo fue al Mundial de Sudáfrica 2010. Tuvo un gran mundial, se lo llevó el Celtic de Glasgow. En el Celtic de Glasgow le va muy bien y ahí es donde él pues dio el salto en Europa. De aquí viene en picada su carrera. Tuvo una polémica con la selección mexicana en una cuestión de una fiesta con Salcido. Regresa al fútbol mexicano, bueno, va al Real Zaragoza, desciende con Aguirre en el Real Zaragoza y regresa al fútbol mexicano con el América en 2012. De ahí para abajo. Tuvo muchas lesiones. No venden a Monterrey. Monterrey le fue más o menos bien, fue campeón algunas veces, pero le fue para abajo, en picada su carrera prácticamente con Monterrey, tuvo muchas lesiones, se fue al Vancouver Whitecaps. En el Vancouver Whitecaps se recuperó un poquito su nivel, tanto que él emprende una última aventura con el Valernanga en Noruega, y aquí es el punto de inflexión donde comienza el Efraín Juárez que conocemos como entrenador. Efraín Juárez llega al Valernanga y ahí se encuentra con un técnico noruego que se llama Ronny Deila. Ronny Deila es un técnico noruego que pues dirige muchos clubes, entre ellos el Celtic de Glasgow, y cuando llega al Valernanga se empieza a pegar mucho con Efraín Juárez. Efraín Juárez sabía inglés porque fue en Escocia, jugó en el Celtic, también dirigió en el Celtic este entrenador, y se fue siendo muy cercano. En ese periodo en el que se retira, termina su licencia UEFA en Europa, él se titula como entrenador en Europa, y viene de regreso con Ronny Deila viene al New York City por una oferta del Citigroup, y viene junto con el Efraín Juárez porque lo incorporó en su cuerpo técnico después de que fue su jugador. Aquí es donde él se forma prácticamente en el MLS, él como entrenador asistente empieza a foguearse con esto de la dirección técnica, le va muy bien, con el conjunto del New York City son campeones, se va al Standard de Lieja, al Club Brujas, todo esto como auxiliar, Efraín Juárez, y cuando sale del Club Brujas al Al Guadas, Ronny Deila ya no decide acompañarlo a Efraín Juárez. Es cuando se acerca a la gente del Atlético Nacional, le ofrece a Efraín Juárez ser su técnico titular, buscaban a alguien que estuviera estudiado y actualizado en Europa, y él fue la mejor persona que pudieron encontrar. La realidad es que venía Atlético Nacional como un entrenador pasajero, querían que él estabilizara el equipo porque es una nueva directiva, para que después viniera otro entrenador a darle su manita de gato al equipo como debía ser. Y wow, qué bien le salió. Empezó mal, yo de hecho creía muy poco en Efraín Juárez cuando llegó al conjunto del Atlético Nacional de Medellín, pero recompuso muy, muy bien el camino. Dicen que una clave fue porque Edwin Cardona le ayudó, porque Edwin Cardona fue su compañero en Monterrey, y le ayudó para que la relación con los jugadores mejorara. Eso hizo que a trabajar Efraín Juárez, que se lo sabe hacer muy bien con la metodología europea, y esa fue la clave para que la rompieran en Colombia. La buena relación que tuvo con los jugadores, y que él tenía conocimientos de metodología europea que a lo mejor no está tan avanzado o tan llegado en Colombia, y la termina rompiendo. Tuvo polémicas de más, le metieron muchas trabas en el pie, no querían que triunfara por la directiva, más que nada. Dicen que no por tanto por Efraín Juárez, casi incluso lo querían correr de Medellín. Hubo un problema con un festejo que querían suspenderlo de todos los estadios por 3 años, no pasó a mayores, él terminó ganando la Copa y terminó ganando la Liga. Esto no lo hacía nadie desde Juan Carlos Osorio en 2014. 10 años que nadie se atrevía a hacer algo como lo que hizo Efraín Juárez. Y me atrevo a decir que es el torneo más prestigioso que ha ganado un mexicano, o los trofeos más prestigiosos que ha ganado un mexicano en el extranjero. Es apenas el segundo entrenador mexicano que se atreve a dar el salto a Conmebol, y le fue muy bien. Efraín Juárez tiene un futuro brillante, y yo creo que pues le va a ir muy bien. Vamos a ver cómo le va en Copa Libertadores, pero creo que es uno de los prospectos como técnico mexicano, así incluso de los mejores que lo ha hecho en el extranjero, porque sí, es lo más prestigioso que un mexicano ha ganado. Y esa es la discusión en la que quiero terminar y con la que quiero cerrar el video. Efraín Juárez, para mi gusto, es el que más trofeos prestigiosos ha ganado en el fútbol extranjero. Sí, Javier Aguirre es el más reconocido, porque fue y ha salvado equipos de España, y es un estabilizador, y es un bombero, y ese es un mérito que es grandísimo y que yo siempre se lo voy a reconocer, y que es de los técnicos que yo admiro. Pero Efraín Juárez ganó un doblete, cosas que en Colombia pocos pueden presumir, y para mí es lo más prestigioso que ha hecho un técnico mexicano en el extranjero. Es el segundo apenas que dirige en Conmebol. Y Javier Aguirre, pues los triunfos que puede presumir, aparte de salvar el descenso y de unos Osasuna de serlo casi, campeón de invierno, que no te da un trofeo de eso, meterlo a la Champions League, y de Atlético de Madrid regresar a la Champions League,
Bueno, pues para presumir que ganó con el Aguada una Copa de Emiratos Árabes Unidos, que tiene su reconocimiento, pero sí me parece que tiene más prestigio lo que ganó Efraín Juárez en Colombia. Y vamos a ver si puede llegar a las alturas que pudo hacerlo de Javier Aguirre, porque también no confundamos, o sea, llegar a Europa es muy complicado. Efraín lo hizo en Sudamérica, lo está haciendo muy bien, pero llegar a Europa es muy complicado. Y lo que ganó Benjamín Mora es muy bueno, a su nivel, en Asia, y con equipos muy cuestionables, pero fue multicampeón. Lo mismo que igual que los que ganaron en Guatemala, no les quito su mérito, pero en cuestión de prestigio, creo que lo que más prestigio le va a dar a Efraín Juárez, el que más ha ganado algo prestigioso, es lo que ganó con Atlético Nacional. Vamos a ver cómo evoluciona, y vamos a ver igual cómo estos técnicos que siguen muchos en actividad, cómo van evolucionando. Estos son los héroes que se atrevieron a salir y que espero que le den lecciones a todos los técnicos mexicanos que están muy cómodos como comentaristas, como el Piojo Herrera, como Hugo Sánchez, que están bien cómodos desde el micrófono, opinando, diciendo, deshaciendo. Que se atrevan a volver a dirigir, y si no es en el fútbol mexicano, que salgan, aunque sea Centroamérica, que cualquier cosa que sea fuera, porque la verdad es que en la Liga Mexicana cada día se cierran más las puertas para los entrenadores mexicanos, y tienes que salir a buscar. Y si es a Sudamérica y a Europa, qué bueno, pero si no, pues empieza en Centroamérica, rómpela, y después ahí que te vean otra vez en México, que te bajes a Sudamérica. Pero el técnico mexicano tiene que salir, tiene que hacerse de un plan, y tiene que, sobre todo, no tanto salir a dirigir, salir a capacitarse. Muchos de esos entrenadores hicieron su capacitación fuera. El Malayo Mora se capacitó prácticamente aquí en México, pero pues después hizo su licencia UEFA. Efraín Juárez tiene licencia UEFA. Javier Aguirre tiene licencia UEFA. El mismo Gerardo Espinosa, tiene licencia UEFA. Jacques Spassi tiene licencia UEFA. Y así me puedo ir. Varios tienen licencia UEFA. Es lo que tiene que hacer el técnico mexicano: actualizarse, estudiar y dar el salto a otros lugares. Esto ha sido todo el día de hoy. Para mi gusto, no sé ustedes qué opinen, déjenlo aquí en los comentarios. Efraín Juárez es el técnico mexicano que más prestigiosos trofeos ha ganado. El más reconocido se lo vamos a dar a Javier Aguirre, porque es el que más reconocido está en Europa, el único que ha dirigido Champions League, y el que, pues, hizo cosas como meter a Osasuna a la Champions. ¿Quién hace eso? El Atlético de Madrid regresarlo a la Champions después de que venía el descenso. Pocos pueden presumir eso. Y el único que ha dirigido en una selección asiática y una selección africana, ¿no? Y bueno, a Malayo Mora también hay que decir, pocos han sido multicampeones y ha hecho bien así lo que han hecho. Ya después, reconocimiento también a los que han sido campeones en Centroamérica: Juan de Dios, Dios lo tenga en paz; el buen Roberto Hernández, que yo creo que la va a seguir rompiendo en Guatemala; Montoya, que también la va a seguir rompiendo en Guatemala; Don Servín, que bueno, ahorita es auxiliar de Juárez, pero vamos a ver cómo sigue evolucionando su carrera. Serían todos los que fueron a Centroamérica, y no quitarle su mérito a Nelia Quespás, Sin Espinosa, Bernardo Cueva y Michel, que no son técnicos titulares, pero pues como auxiliares, como miembros de cuerpos técnicos, han llegado uno al Chelsea y el otro al Madrid. Pocos también lo pueden presumir. Vamos a ver cómo también evolucionan las carreras de estos, y vamos a ver. Eso ya de mi parte todo. Fue Juan Reynaldo Ornelas. Espero que les haya agradado este video. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.